Efectivamente, el MINSA ha emitido un nuevo decreto, el decreto ejecutivo número 7 del 11 de agosto del 2025, con el cual se establece un procedimiento para la verificación de la autenticidad de los certificados de incapacidad que emiten tanto médicos como odontólogos. En ese sentido, ¿y cuál es el motivo por el cual se ha emitido este decreto? Bueno, existe una preocupación de muchísimos años, tanto para los empleadores que reciben certificados de incapacidad de manera indiscriminada, así como en la Administración de Justicia. Muchas veces cuando hay una audiencia que está establecida, pues los abogados pueden presentar un certificado de incapacidad para posponer esa audiencia y por supuesto eso atrasa definitivamente lo que es los procesos y la administración de justicia en general. Se ha detectado que muchísimas veces esos certificados de incapacidad no corresponden efectivamente a una situación de salud que tenga la persona y ese es el motivo por el cual se ha emitido esta regulación que permite tanto a los empleadores como a los jueces, llámese juzgados, magistrados en general, a poder solicitar al Ministerio de Salud que verifiquen la autenticidad del certificado de incapacidad que se ha presentado. ¿De qué manera van a verificar esto? Porque si es cierto, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud no tienen un sistema integrado por el momento y también se dan muchos certificados de incapacidad de clínica privada, ¿de qué manera se va a estar dando esa verificación? Ok, de acuerdo con el decreto, la persona interesada, el empleador o el juez puede hacer una solicitud formal ante la Dirección Regional de Salud que corresponda. Con esta solicitud se tiene que presentar los datos del solicitante, ya sea que sea una empresa o que sea un juez, los datos de la persona que se reportó incapacitada y los datos del certificado de incapacidad y el establecimiento que emitió el certificado de incapacidad o la clínica que lo emitió. Y se tiene que presentar el original del certificado o una copia notariada. Con esta solicitud, el personal técnico que es designado por la Dirección Regional de Salud puede acudir a las instalaciones de la clínica para pedir documentación, para revisar el historial clínico de la persona y constatar que ese certificado de incapacidad efectivamente reúne los requisitos que establece este mismo decreto para su emisión. ¿Cuáles son esos requisitos que dice específicamente el decreto? Bueno, todo certificado de incapacidad debe tener una numeración continua. Tiene que establecer la fecha con la hora en que inicia la incapacidad y fecha y hora en que termina esa incapacidad. Debe contener el número de registro del médico, por supuesto el nombre completo, la dirección del establecimiento y el nombre del establecimiento. Y muy importante, en el expediente del paciente tiene que quedar el diagnóstico consignado que motivó esa incapacidad y el certificado de incapacidad como tal. O sea, una copia del certificado de incapacidad debe constar en el expediente. Si ese certificado no cumple alguno de esos requisitos, el mismo decreto dice que se considera nulo. Y eso no solamente está en este decreto, eso incluso está en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo también establece esos requisitos de emisión de certificados de incapacidad. Por ejemplo, ¿cuándo una empresa podría solicitar este tipo de información? ¿Cuando tenga alguna duda o cuando pase cierta cantidad de días? Siempre que sospeche que un certificado de incapacidad es fraudulento o es falso, o por ejemplo puede ocurrir que el certificado de incapacidad sea auténtico, o sea que efectivamente ha sido emitido por una clínica, pero que no corresponde a una situación de salud. ¿Y qué pasa? Se ha detectado que los certificados de incapacidad se comercializan. O sea, ni siquiera hay una atención real, sino pues que simplemente una persona acude a una clínica y pide que se le emita un certificado de incapacidad. Y se lo emiten sin una revisión médica que constate que la persona efectivamente está padeciendo de alguna enfermedad. Eso por un lado. Por otro lado, también se dan los certificados de incapacidad falsos o alterados. O sea, personas que el certificado, por ejemplo, es de un día y le ponen más días del que fue emitido. O
o totalmente falso. De hecho, hace muchísimos años se detectó en algún momento una red que falsificaba certificados de incapacidad. Y de hecho, los certificados que más se falsificaban en aquel momento eran de la Caja de Seguro Social, que pues generalmente uno cree, bueno, si el certificado es de la Caja de Seguro Social, pues no hay mayor problema porque es emitido por una institución pública. Sin embargo, nosotros pues que asesoramos constantemente empresas, hicimos en aquel momento muchas solicitudes a las policlínicas o al Ministerio de Salud y efectivamente nos contestaban de vuelta y nos decían, ese certificado no corresponde a la numeración de este centro de salud, la persona o el médico que firmó ese certificado no trabaja en este centro de salud o el registro del médico no coincide con el registro que se encuentra en el MINSA. Y, en fin, pueden darse muchas situaciones con los certificados de incapacidad y precisamente esto es lo que, pues, de alguna manera ha generado la emisión de este nuevo decreto, que facilita la verificación de la autenticidad del certificado. Es decir, también ahora el médico tiene que introducir dentro de ese expediente los días que le está dando de incapacidad, porque muchas veces solamente hacen el certificado ya. Correcto. De hecho, este tema, o sea, esta exigencia siempre ha existido. O sea, eso no es de ahora con este nuevo decreto. Ya existía un decreto anterior que, bueno, que ha sido derogado con este nuevo decreto. Existía un decreto anterior en el que se establecía todos estos requisitos. ¿Cuál es la introducción con este nuevo decreto? Que se establece un procedimiento específico para su verificación. Antes no existía ese procedimiento específico para la verificación. Aún así, se podía hacer la verificación. Nosotros hicimos muchas solicitudes y se dirigían específicamente a la clínica que había emitido el certificado. En nuestro caso también hemos hecho, por ejemplo, lo que nosotros llamamos acciones exhibitorias, que esto es ir a un juez de trabajo con los certificados de incapacidad y pedirle al juez de trabajo que acuda a la clínica para verificar que el certificado cumpla con las condiciones, especialmente con la condición de que en el expediente del paciente esté consignado el diagnóstico y la atención que recibió la persona ese día. Bien, si una empresa prácticamente obliga a sus empleados a asistir a la Caja del Seguro Social o a una instalación del Ministerio de Salud, ¿es legal o es ilegal? Esa es una pregunta buenísima porque constantemente la hacen muchas empresas con la preocupación precisamente de que notan que muchos certificados de incapacidad son emitidos por clínicas en particular. Y quieren de alguna manera regular el tema y decirles, bueno, necesito que vayas a esta clínica que es de la empresa o que acudas a una clínica o a un centro de la Caja de Seguro Social o del MINSA. Y pues eso no es legal. O sea, el empleador no puede exigirle al trabajador que acuda a un lugar específico para recibir una atención médica. Él es libre de escoger a dónde quiere ir a un médico de su confianza. Lo que no es correcto es que vaya a un médico de su confianza para que le emitan un certificado de incapacidad que no corresponde a una situación de salud.